No muchos nos dimos cuenta cuando Andrés Manuel López Obrador reveló el por qué Peña Nieto, Fox, Zedillo, Calderón y Salinas aún no están en la cárcel y aún no han sido enjuiciados, siendo que él había dicho que iba a lanzar una consulta para realizar este juicio a los expresidentes. Después dijo que se enjuiciaría al neoliberalismo en lugar de a las personas, y es que reveló Andrés Manuel López Obrador los motivos aparentes por el que no se ha enjuiciado ni metido a la cárcel, sobre todo a Calderón, que desató una guerra en el país y puso un montón de muertos, más de 200,000 muertos gracias a su guerra, y manchó de sangre nuestras tierras. Andrés Manuel López Obrador lo dijo contundentemente, tienen un blindaje especial, y vamos a escuchar qué es lo que decía Andrés Manuel López Obrador y a checarlo aquí en este video de Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a recordar por qué Andrés Manuel López Obrador tenía motivos y nos dijo los motivos para poder enjuiciar a los expresidentes. Primero que nada, a Zedillo dijo que sería bueno enjuiciarlo porque convirtió la deuda privada en deuda pública y especificó que fue por el caso Fobaproa. Algo increíble que ahorita haya gente que esté defendiendo a Zedillo diciendo que fue un gran presidente, cuando nos llevó a este desfiladero, a esta gran deuda que tenemos ahora todos los mexicanos, donde convirtió la deuda de unos pocos banqueros ineptos en deuda pública para todos los mexicanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no te pueden bajar los impuestos, y cada vez estuvieron creando más y más impuestos para poder cumplir con el pago de esta deuda y de muchas otras que tenemos aquí en México. Esa es una. También destacó que en el caso de Vicente Fox, por la entrega de concesiones para la explotación de 30 millones de hectáreas para la industria minera y por el fraude electoral del 2006. Con Calderón, porque inició la estrategia de seguridad que ha provocado a la fecha 250,000 muertes en México, bañado en sangre el país. Y Peña Nieto por actos de corrupción y también por haber privatizado el petróleo, lo cual sería pues una especie de traición a la patria. Sin más preámbulo, vamos a escuchar el por qué no ha enjuiciado a los expresidentes, y también tenemos que Andrés Manuel pues le dio un consejo a Donald Trump de cómo deberían de llevar su sistema electoral. Vamos a checar lo que dijo Andrés Manuel. Principal problema, porque ahora puedo decir, hoy te puedo decir que ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo, porque la corrupción no es parte de nuestra cultura, como se llegó a decir. La corrupción no se da de abajo hacia arriba, se da de arriba para abajo. No hay un negocio jugoso, un acto de corrupción que no lleve el visto bueno del presidente. Eso ya no existe en México. Entonces, esa es una ventaja. ¿Se puede imaginar al presidente de México yendo a Brasil o expresidente de la misma forma en que fue a la cárcel el presidente de Brasil cuando habla de corrupción? Sí, hacia el futuro, porque antes no era delito grave la corrupción. 25 años, el corrupto podía salir de la cárcel pagando una fianza. En el gobierno de Salinas de Gortari, 1994, modificó el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Y así se mantuvo hasta ahora que hicimos una reforma y ya es delito grave la corrupción. Pero no solo eso. Pero que habrá cargos contra Peña Nieto, y si hubiera cargos, ¿se iría a la cárcel? ¿Cómo? Sí, pero legalmente
sería muy complicado, porque desde hace 150 años, desde la segunda Constitución Federal, en la primera Constitución Federal, 1824, se establecía de que se podía castigar al presidente por corrupción. Okay. En la Constitución de 1857 se establece que solo por traición a la patria. Eso mismo continúa en la Constitución de 1917 y se mantiene hasta nuestros días. Hay impunidad constitucional. Cuando te digo de que el principal problema de México es la corrupción, es porque todo el andamiaje jurídico estaba hecho para permitir la corrupción. Entonces, ahora he enviado una iniciativa de reforma constitucional para que el presidente de México pueda ser juzgado por todos los delitos, como cualquier ciudadano. Esos son los cambios que estamos llevando a cabo. También lo de la austeridad. En efecto, en la izquierda se piensa de que austeridad es despedir trabajadores, porque la política neoliberal eso representó. En una ocasión, platicando con el líder laborista Corbyn, mi amigo Corbyn, me dice, ¿cómo hablas de austeridad? No entiendo. Porque la idea es de que austeridad significa ajustar gasto, corriendo, afectando a los trabajadores. La austeridad para nosotros los mexicanos se inspira en Juárez, que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, sin lujos. Entonces, ¿qué pasaba en México? Se gastaba mucho en mantener al gobierno, porque empezando por los presidentes, el avión de el expresidente Peña Nieto, que se lo dejó comprado el expresidente Calderón, un avión de lujo, está ahora en venta en California, no lo tiene ni el presidente Trump, ese avión. Y no solo eso, aviones, helicópteros de lujo para todos los servidores públicos. Todo eso se terminó. Entonces, eso es austeridad. Los expresidentes de México tenían pensiones que equivalían a más de lo que recibe cualquier expresidente en cualquier parte del mundo. En total, 5 millones de pesos mensuales. El presidente de México era cuidado por 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite. Los del Estado Mayor Presidencial ganaban más que los soldados, que los marinos. Todo eso se canceló. Eso es austeridad. Bien, Andrés Manuel habla de la austeridad, del que ya no tiene el Estado Mayor Presidencial, todo eso que ya sabemos muchísimos de nosotros, pero lo interesante es que habla sobre el por qué no ha ido a la cárcel Peña Nieto, Salinas, Fox, Calderón, por supuesto al que nombran es a Peña Nieto, pero esto aplica para todos. Ya se dieron cuenta del por qué tienen este blindaje constitucional, el cual se hace que sea muy difícil poder meterlos a la cárcel. Sin embargo, por eso están los presidentes ahorita tan tranquilos. Por eso Vicente Fox atacando a López Obrador todos los días vía redes sociales. Por eso Calderón también arremetiendo en contra de la Cuarta Transformación, siendo que les dio escoltas, aunque Vicente Fox ahorita ya renunció a los escoltas, como ya lo hemos visto anteriormente. También se me hizo muy interesante
¿Por qué estamos viendo esto? Porque yo no he visto que alguien haya sacado un análisis de esta gran entrevista y estas son las tres cosas que podemos recalcar. El por qué no se han enjuiciado expresidentes, la de la austeridad republicana, que lo habló con la agencia de noticias Bloomberg de negocios, y también tenemos que el caso de las elecciones de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, sin aparentar, sin querer ingerir pues en las elecciones, en la política estadounidense, les da unos consejos a Donald Trump, en total a todos los estadounidenses en el sistema electoral, sobre cómo sería más eficiente que llevaran a cabo sus elecciones. Vamos a ver este pequeño clip, por favor. Entonces, voy a regresar después al punto de vista de la economía mexicana, pero en este momento, si no le importa, ahorita tienen a Pompeo en Estados Unidos diciendo que no hacen lo suficiente y viene una elección para ellos. Me interesaba hacer un comentario. Cuando en 2017 Bloomberg lo entrevistó, acusó usted a Donald Trump diciendo que hacía una campaña de odio contra los inmigrantes mexicanos, que no los quería en Estados Unidos. ¿Cree usted que todavía sea cierto esto? Yo creo que, como se dice coloquialmente, le ha bajado. Cuando yo fui a Estados Unidos, el discurso era otro. Era más antimexicano. Ahora el presidente Trump se ha moderado. En cuanto... Sí. Es notorio. Y se lo agradecemos. A pesar de que se vive en Estados Unidos, lo digo de manera muy respetuosa, en un proceso electoral. También de manera respetuosa, sería conveniente que se resolviera lo de los 4 años, con la posibilidad de la reelección. Porque llega un presidente en Estados Unidos y trabaja 2 años y ya pasada esa fecha, pasado ese tiempo, empieza a pensar en la reelección. Y ya empieza lo electoral, empieza la campaña. Eso es lo que ahora está sucediendo. También lo digo de manera muy respetuosa. Nosotros tenemos 6 años sin reelección y nos funciona bien el estar nada más 6 años, o sea, no reelección y un periodo un poco más amplio. Ustedes van a tener elecciones en noviembre del año próximo y ya empezaron las campañas. Y esto se vincula, perdón que te diga, con la política migratoria y con otros temas. Bueno, por eso Andrés Manuel López Obrador le da este consejo a Donald Trump de Estados Unidos, que empiezan las campañas muchísimo antes, 1 año antes de la reelección, y entonces empiezan a desestabilizar el país y empiezan a hacer este tipo de cosas que hace Donald Trump de discurso de odio. Después sucedió lo de Texas, etcétera, etcétera. Entonces Andrés Manuel le dice, bueno, ¿por qué 4 años con reelección? Mejor háganlo como nosotros, a 6 años sin reelección, y verán que les funciona mucho mejor. También el por qué no enjuicia a los expresidentes, una cosa que me faltó decir, que creo que también es necesario comunicarla, es el que sería un desgaste muy grande de recursos. Tenemos al Poder Judicial que está al parecer en contra de la transformación de México.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos de los ministros, no todos, no podemos decir que todos, pero sí, no están de acuerdo con muchas de las políticas que Andrés Manuel López Obrador está implementando en este sexenio. Entonces, imagínense un Salinas de Gortari, a un Enrique Peña Nieto, un Vicente Fox, donde les den un amparo, donde salgan con una fianza de 50,000 pesos, etcétera, etcétera. Entonces sería algo sumamente raro, algo sumamente escandaloso, y dirían, no, pues fracasó la Cuarta Transformación porque no pudieron enjuiciar a Peña Nieto, Calderón, Salinas y a los otros nefastos presidentes malísimos que hemos tenido en México. Pero lo bueno es que ya llegó la 4T, llegó Andrés Manuel para darnos un brillo de esperanza a todos los mexicanos. Bien, amigos, si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo soy Isaí Ramírez, reporté para Quesadilla de Verdades, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.